Venimos de un mundo que hizo ver como normal y decente la discriminación de la mujer y la negación de sus derechos, la violencia doméstica y machista. Es verdad que en los últimos tiempos se ha producido una revolución femenina en el mundo. Ha habido una transformación. Se ha avanzado enormemente en la visibilización y reconocimiento de los derechos de la mujer y de la importancia de avanzar hacia sociedades igualitarias y justicieras. Sin embargo, es mucho lo que todavía está pendiente. Hoy, en nuestra pasión por el discurso, ese es el punto para dialogar y debatir. Nosotros les agradecemos, nos acompañen, nos respalden suscribiéndose y dándole a la campanita de la notificación. Esto es Pasión por el Discurso. Ciertamente, desde tiempos antiguos se creó, se cultivó la discriminación de la mujer. En el mundo griego, antiguo mundo griego, estaban excluidos de los espacios públicos, excluidos los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Igual en el mundo romano, la mujer estaba destinada exclusivamente a las labores domésticas. Hay que ver lo que significó hace poco, en el siglo XX, todas las luchas que desarrollaron las sufragistas para conseguir el voto femenino. Se avanzó sin duda alguna. Todo eso llevó a que hoy día se haga mucho más visible, mucho más evidente todo ese esfuerzo por conseguir una reivindicación para la mujer, a quien injustamente se le llegó a considerar incluso como el sexo débil. Y todos esos, un dicho, una expresión, pero que estas expresiones configuran el marco cognitivo, el marco de interpretación que forma parte del sentido común de nuestras vidas. Se ha avanzado y hoy día se habla del género, de políticas de género, de inclusión de género, de equidad de género y de perspectiva de género. Y aquí vamos a detenernos muy brevemente. Perspectiva es una palabra que nos remite al horizonte, a lo que vemos, a cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos. Y el género es una palabra que en castellano tiene muy distintos significados para clasificar telas. En literatura se habla de los géneros literarios, se habla de los géneros periodísticos. En este caso, la palabra género nos remite en principio a una reivindicación política que surge en los años 70, década de los 70 y de los 80 del siglo XX. Esto es posterior a lo que se conoció como el Mayo francés, posterior a aquellas grandes movilizaciones en favor de los derechos, en favor de los movimientos ciudadanos. Aparece la idea de género, porque las luchas por los derechos de la mujer aparecían como en manos de las feministas exclusivamente.
el término feminista no fue que estuviera totalmente desacreditado, pero era un término que creaba muchas barreras y muchos obstáculos. Las propias feministas promovieron este movimiento, esta idea de luchar en defensa de una perspectiva de género que fuera distinta para conseguir un mayor ejercicio de libertad, de derechos, de igualdad en favor de la mujer. Esa es una explicación necesaria. Esas categorías, la categoría género, quizás se utiliza hoy sin medir la consecuencia y el significado que el término tiene. Ocurre también en otros campos. Ocurre, por ejemplo, en el caso del marxismo. Se habla de las clases sociales, de alienación, de categorías, si no totalmente creadas por Marx y por la corriente marxista, por lo menos sí resignificadas, resemantizadas, y cuando se le utiliza muchas veces se desconoce la procedencia de estos términos. Por eso la importancia de definir esta idea y esta orientación en materia de género. Cabe también la observación y la advertencia de que ahí se busca hacer una distorsión de la idea de perspectiva de género. Se distorsiona muchas veces y se dice que existe una fulana o una tal ideología de género y se le presenta como sesgo negativo. O sea, hay una orientación conservadora de la sociedad que no se atreve abiertamente a declararse contraria a los derechos de la mujer, pero que sí busca distorsionar los conceptos y categorías que han ido surgiendo en relación con la mujer y con el movimiento en favor de la mujer. Entonces se dice simplemente para descalificar: no, todo eso forma parte de ideología de género. No es así, no es tal. Y también otra distorsión que surge es cuando se le presenta como parte de la idea de beneficiar exclusivamente a una determinada comunidad. Entonces se le vincula toda esta contextualización que estamos conversando y platicando en esta pasión por el discurso es obviada, es borrada intencionalmente para descalificar esa idea. De todos modos, afortunadamente, como ya dijimos, se ha avanzado mucho en esa idea de la perspectiva de género que se aplica en distintos campos, en materia laboral, en el mundo del trabajo, para conseguir una mayor igualdad en salarios y en derechos de la mujer en ese campo, ¿no? En el mundo de la salud, en el mundo de la educación, sobre todo cuando se busca reivindicar el derecho, o sea, la idea de explicar toda esta perspectiva para niños, niñas y adolescentes, es decir, para los más jóvenes. Esta idea del género aparece también muy vinculada con la reivindicación de la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo. Aparece esto cada vez mucho más claro. El debate sobre el género también nos lleva a un tema muy actual y muy necesario que lo pongamos en la conversación, que es que lo femenino se nombre, que la mujer aparezca en el lenguaje, porque lo que no se nombra no existe. Así lo han sostenido
distintos estudiosos de estos temas, distintos autores. Lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cómo hacer para nombrar también el mundo en femenino? No hacerlo solo desde la perspectiva masculina. Se ha racionalizado, se ha hecho la justificación muy discutible de que solo con la perspectiva masculina tú estás nombrando el mundo. Por eso se dice el hombre fue a la luna y la mujer, ¿cómo queda? Siempre solo la perspectiva masculina. Por eso ahora el reclamo y un cierto avance en esta materia de utilizar un lenguaje más inclusivo. Ahora, ¿cómo hacerlo? He allí el problema desde un punto de vista práctico. No porque la Real Academia de la Lengua no lo apruebe, que de hecho no lo admite todavía, no lo aprueba. Ese no es tanto el problema, sino de conseguir una fórmula que sea aceptada, que exista como convención, que nos permita nombrar también a la mujer cuando nos expresamos. Ha habido muchos intentos de usar, por ejemplo, un asterisco, de usar una X, supongamos en la palabra todos, en la O para marcar el género, se sustituye por una X. Algunas personas lo utilizan así, pero eso no está ampliamente ni está muy aceptado. Y se usa la arroba, pero hay una dificultad, que cuando ponemos la arroba no tenemos la forma de leerlo como lectura, ¿verdad? Y tendríamos que leerlo solo como todas. Si ponemos en todos, ponemos una arroba, porque la arroba es una unidad de medición, de peso, y entonces tendríamos que leer siempre todas, ¿no? Da una dificultad, no se ha aceptado. En lo que más se ha avanzado es en el uso de la E, de todes. Llama la atención que el diario Página 12 de Argentina utiliza esta fórmula, el todes, ¿no? En Argentina se está utilizando mucho, también en Chile. En estos días ha habido toda una controversia porque el gobierno conservador derechista de la ciudad de Buenos Aires prohibió en las escuelas el uso del lenguaje inclusivo, que ya ha corrido por cuenta de los educadores, y lo prohibió. Se ha generado todo un debate y existe la amenaza de sancionar a los profesores y profesoras que no hagan caso, sancionarlos porque están utilizando un lenguaje inclusivo. Pero en todo esto es un debate. Otra idea que quizás es la más usada en Venezuela es la de en el lenguaje utilizar la doble fórmula. Es decir, en lugar de decir el ciudadano y la ciudadana, porque se nos hace un poquito engorroso y tenemos que tender a una economía del lenguaje, entonces decir la ciudadanía y se incluye. Pero tampoco es una fórmula perfecta, porque no siempre encontramos la manera de decirlo así, ¿verdad? O sea, no siempre encontramos la palabra, ¿no? El sustantivo que nos permita incluir al niño y a la niña en una sola. Igual cuando se dice el alumno y la alumna, nosotros utilizando esta vía de la doble fórmula podemos decir el alumnado y estamos incluyendo también a la mujer. En todo caso, lo que se busca es que haya un lenguaje más inclusivo. La intención ya está instalada porque es la idea de avanzar hacia un reconocimiento efectivo, hacia la visibilización de la mujer. Hay un libro de la escritora, una de las grandes escritoras mexicanas, Rosario Castellano, que tiene el título La mujer que sabe latín.
Rosario hace referencia a ese dicho que dice: la mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. Allí, fíjense cómo el dicho lleva todo un sesgo que pone en entredicho las posibilidades de libertad, de ejercicio de la libertad y de derechos de la mujer. Como si saber latín, como si que en ese momento es sinónimo de tener conocimiento, como si eso fuera un problema, porque se tenía la idea de que la mujer estaba para estar exclusivamente en los domésticos. Este es el debate que es indispensable hoy para avanzar, para construir un tejido social mucho más solidario, de igualdad y de justicia. Este es el debate de hoy. Nosotros, en este espacio, Pasión por el Discurso, no es que estemos agotando el programa, el tema. Estamos abriéndonos a este debate sobre los derechos de la mujer, que son diversos y que obviamente no podemos tratar en un solo programa. Llegamos al final de esta Pasión por el Discurso y les recordamos la importancia de que ustedes hayan sentado su me gusta y de que se suscriba a nuestra Pasión por el Discurso. Se respiran las miradas, reviradas, indecentes, van de olvidos atrapados.